el pecado de todos nosotros. Y bueno, quiero empezar con un deseo. Espero que el refrán siga igual y no tenga un cambio. El refrán donde dice que barriga llena, corazón contento y no ojos dormidos. Espero que sea corazón contento solamente. Quisiera empezar haciendo una pregunta. A ver, ¿cuál es para ti el más grande problema que tiene el mundo? Nosotros como humanos. Para ti, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el principal problema del mundo hoy? Del mundo. Intolerancia. Intolerancia. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿tú qué opinas? Yo digo que, pues el crimen, ¿no? El crimen. ¿Y qué piensas tú? Hoy solo mujeres. Creo que la ausencia de Dios en la vida de las personas. La ausencia de Dios. Bueno, tenemos diversas opiniones. Bueno, ¿qué piensa la gente de cuál es el más grande problema del mundo? Hay varios estudios. Miren que yo aquí tomé algunas fuentes, incluso una mexicana. Tengo tres listas de los principales problemas del mundo. Ustedes las pueden verificar, esto está en internet. Hay uno que está en la página listas.20minutos.es. Esta es una lista española publicada hace 12 años, en el 2007. Hay otra que está en la página todosomosuno.com.mx. Esta es mexicana y es del 2016. Y hay otra del año pasado que es más oficial, que es de la ACNUR. Ustedes saben que el ACNUR es el alto comisionado de la ONU para refugiados, y es del año pasado. La primera página lista 10 grandes problemas. La segunda página lista 10 también, y la tercera, la del ACNUR, se concentra en 5. Digamos, para no demorarme con las 10 de cada uno, lo que hice fue tabular las 3. Y de la tabulación de las 3, entonces clasifiqué la categorización de los 5 principales problemas del mundo de acuerdo con estos criterios, y que se parecen bastante. Según esto, el principal problema del mundo es el hambre. El hambre, el 29%. El segundo problema del mundo es la contaminación, 23%. El tercer problema, las guerras, los conflictos, 20%. El cuarto problema, la pobreza, 19%. Y el quinto problema, el acceso al agua potable, 9%. Si uno comienza a mirar estos problemas, donde, como ustedes ven, el primero que figura es el hambre, uno podría comenzar a analizar el porqué de estos problemas. ¿De dónde viene el hambre? ¿Cierto? ¿De dónde viene el problema de la contaminación ambiental? Que hoy en día está demasiado en boga. Hoy en día todo el mundo habla de la contaminación ambiental, las empresas hablan de la sostenibilidad ambiental, y se considera que es un grave problema de la humanidad. Entonces me puse a mirar a ver si había algún estudio que dijera cuál es el origen del hambre, por qué hay tanta hambre. Y encontré un análisis que hizo John Carlin en el año 2004. Realmente, como ustedes ven, esto no ha cambiado mucho en los últimos años. Y él da 8 razones por las cuales existe el hambre en el mundo. La primera razón, dice él, es la incompetencia o corrupción de los gobiernos de los países más pobres. ¿Ustedes ven? El origen no es los países más ricos que tienen mucha plata y no les dan a los pobres, sino la corrupción y la incompetencia de los gobiernos de los países más pobres. Segundo, la poca fe de los grandes países capitalistas en el libre mercado. Me sorprende, ¿no? Uno pensaría que es al contrario, que se cree en el libre mercado, pero no es así. Ustedes ven que todo el tiempo estamos viendo trabas y barreras
para el libre mercado, y lo acaban ustedes de ver con su vecino Estados Unidos, que cada vez está imponiendo más barreras. Ya vieron lo que pasó con los teléfonos Huawei, ¿no? El tercero, las guerras y la inseguridad en general. Me llama la atención que las guerras figuran como uno de los 5 grandes problemas del mundo, y aquí figuran como una de las causas del hambre. El cuarto, él lo resume así, dice: dan pescado cuando hay hambruna, pero no enseñan a pescar cuando no la hay. En otras palabras, cuando hay una crisis humanitaria, todo el mundo va a tratar de ayudar a ese país que tiene la crisis humanitaria, cuando está en crisis. Pero cuando la crisis pasa, no hay ayuda. En otras palabras, se crea un sistema de asistencialismo social que parece también bloquear la propensión al trabajo. El quinto dice: hay amores que matan y gente que se acomoda a la supervivencia. Ustedes están viendo el caso que está sucediendo ahora en Venezuela, ¿cierto? Cómo la gente se acomoda a la supervivencia. Veníamos ayer comentando en la familia que Venezuela lleva 20 años con este régimen. O sea que si uno hoy en día habla con un muchacho de 20 años, él nació en ese régimen, no conoce otra cosa. Y lo que genera es una adaptación, porque el ser humano tiende a adaptarse al medio. El sexto, las enfermedades. El séptimo, el determinismo geográfico. Eso quiere decir que algunos países que están ubicados en ciertas regiones pues tienen más propensión a que tengan mayor pobreza. Y octavo, el pensamiento subdesarrollado, es decir, la gente de los países subdesarrollados tiene pensamiento de subdesarrollo. Bueno, si ustedes ven estas causas del hambre, uno encuentra una variedad de motivos, por supuesto desde un punto de vista totalmente apartado de lo religioso. Sin embargo, me llamó la atención esta conclusión que él saca, y que a pesar de que no es religiosa, parecería que fuera en la misma línea, y vamos a compararlo ahora con un texto religioso. Él dice lo siguiente: el hambre no es un problema de malas cosechas o de falta de tierra. En Japón comen mejor que en Argentina. Es un problema con origen humano. Obedece a malas decisiones de determinadas personas, especialmente de las clases gobernantes. Cuanto más responsable y preparada sea la gente en el poder, y cuanto más generosa la gente en los países cuyos problemas de supervivencia elemental están resueltos, menos hambre habrá en el mundo. El problema es que todo esto, como demuestra la historia de la especie, es mucho pedir. ¿Qué podemos decir aquí entonces? La conclusión que él saca es ¿cuál? ¿Cuál es el origen del hambre? ¿Cuál es? El mismo hombre, el mismo hombre. Y miren la frase final, la repito. Él dice: el problema es que todo esto, como demuestra la historia de la especie, es mucho pedir. ¿Saben ustedes qué dice Elena E. White sobre este tema? En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 282, para que ustedes vayan correlacionando. Esto fue escrito hace más de 100 años. Más de 100 años. Y les quiero decir que poco después de que Elena de White muriera en 1915, vino la década de mayor prosperidad del siglo XX, que fue los años 20. Los años 20 fue una década iluminada en el mundo. No había prácticamente guerras, porque vino la Primera Guerra Mundial, y se acabó la Primera Guerra Mundial en 1918, y vino un tiempo de paz y de prosperidad. Los dorados años 20, que vinieron prácticamente a terminar
en una catástrofe con la recesión económica de 1929, pero la década de los 20 fue una época tranquila. Y aún en esa época, Elena de White dijo esto, más de 100 años atrás: raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Díganme si hasta aquí no se parece a lo que está diciendo el economista, que es totalmente técnico. Lo que está diciendo ella hasta aquí es lo mismo que él dijo 100 años después. Solamente que hay una diferencia. Ella concluye con esta frase: si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Entonces, ¿cuál es realmente la raíz de todos los problemas? Justo lo que tú decías, ¿cierto? Es claramente el apartarse de Dios lo que genera todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y pensando en esto, me imagino yo al diablo urdiendo su plan para tratar de conquistar cada vez más y más gente, y él ha armado un plan que es un arco iris, o sea, es una gama de colores. Y miren esta gama como arranca desde un desprecio total a Dios, total, hasta un exagerado fanatismo religioso. Tiene toda esa gama de posibilidades. Es decir, cualquier tipo de tendencia natural que tenga un ser humano cabe en el arco iris de Satanás. Desde la ausencia total de Dios hasta el aparente exceso de presencia de Dios. Y en esa gama, por supuesto, hay 50,000 cosas que podemos mencionar, de situaciones en las cuales hay una estrategia de Satanás para hacer que el hombre realmente se aparte de Dios. Muchas veces como si en realidad estuviera con Dios. Y esto tampoco es nuevo. Hace 2000 años lo dijo Pablo, lo dijo Pedro y lo dijo Santiago. Y hace 3000 años lo dijo David. Así que estas estrategias no son nuevas. Lo que pasa es que al cabo del tiempo, con el desarrollo tecnológico que hemos tenido en el mundo, pues hay cada vez más herramientas para hacerlas más efectivas. Y solamente voy a mencionar alguna de ellas, pero cuando digo que esto ya está dicho hace milenios, quiero leer algunos textos que si los estudiamos, la verdad les digo que en muchas congregaciones estos textos tratan de no leerse porque son polémicos y no son agradables al oído, pero están en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Él dice Pablo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Qué tal la lista? Es una lista que si uno la desmenuza comienza a verse en problemas. Y Pedro va por la misma ruta. Segunda de Pedro 3, 3 al 7. Él dice:
Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y luego Santiago 5, 1 al 6 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis pues vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Les acabo de leer 3 pasajes bíblicos que son bien fuertes, feos. Seguramente no son del agrado de muchas personas, pero nos muestran la realidad del interior humano. Y esto desde hace 2000 años. Así que yo quise hacer una clasificación de algunos de estos elementos de esta lista negra que hacen estos apóstoles. Aunque no logro, por supuesto, concentrar todas las posibilidades, pero he tomado 5 de los ismos que hacen más daño a la humanidad hoy. Y esos 5 ismos que he escogido, de acuerdo con estos textos, porque salen de estos textos, son los siguientes, y a eso sí los vamos a analizar de una manera breve, no tomaré mucho tiempo. El primero de ellos es el ateísmo. El segundo, el materialismo. El tercero, el secularismo. Por aquí se me metió el otro. El hedonismo es el otro. Y el posmodernismo. Todos estos ismos están realmente implícitos en lo que está en estos textos. Vamos a transcribir algunos de esos conceptos. Miren que Pablo menciona en la lista que les indiqué ahora, y lo curioso es que Pablo y Pedro ambos hablan del tiempo del fin, ¿cierto? Del tiempo del fin. Es decir, si uno piensa en la época de Pablo y Pedro, claramente era una época de alta corrupción. El Imperio Romano era, pero terriblemente corrupto. Hay cantidad de historias de todas las bestialidades que hacían los romanos y que eran socialmente aceptadas. Y aún así ellos dicen que en postreros tiempos. Imagínense entonces cómo sería la imagen que Pedro y Pablo proyectaban del futuro. Si aún estando en un medio tan corrupto pensaban que podía haber todavía algo peor que eso, imagínense a qué se están refiriendo. Y en esta lista de Pablo y de Pedro mencionamos, por ejemplo, amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, sin amor, implacables, calumniadores, impetuosos, envanecidos. Y esto es una tendencia universal hoy en día. Podríamos resumir todos estos calificativos en un término: el egocentrismo. En el diccionario el egocentrismo se define de esta manera: valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Y uno lo ve todos los días.
el egocentrismo muchas veces está muy bien disfrazado. Por ejemplo, un personaje famoso sale y crea una fundación para ayudar a niños necesitados. ¿Realmente es porque tiene ese amor por la humanidad doliente y quiere ayudar a que el mundo sea mejor? En muchos casos no es así. Realmente no es así. Es simplemente una estrategia, ¿sí? Yo no digo que todos tengan esa inclinación, pero claramente hay unos grandes beneficios detrás de hacer algo así. Hay unos beneficios tributarios muy grandes, hay unos beneficios publicitarios enormes, la imagen mejora notablemente y eso ayuda a vender más. El egocentrismo hace que las personas, bajo cualquier circunstancia, usen cualquier herramienta para ponerse en primer lugar, aunque aparentemente estén poniendo en primer lugar a otras personas. Entonces ustedes ven que las campañas que hacen muchos políticos son campañas egocentristas. Ustedes ven cómo hay políticos que una vez han tenido la oportunidad de servir, lo que han hecho es aferrarse al poder para enriquecerse. Y casos tenemos demasiados. En América Latina, ¿cuántos presidentes de los últimos 10 años o 20 años están con problemas penales? Nada más en Perú hay 4 en la cárcel, y uno de ellos se suicidó este año. Y son presidentes de la República. Eso es egocentrismo. El egocentrismo es destructivo, porque el egocentrismo lo que hace es que nosotros pensemos primero en nosotros siempre por encima de lo que le pase a los demás. Eso no importa. Lo importante es que yo salga beneficiado. Y es el culto a la vanidad, el culto al amor propio y el desprecio por lo que no nos sirva, por lo que no sea útil para nosotros. Amadores de sí mismos. Ya lo dijo Pablo, no es nuevo. Luego tenemos el otro que les mencioné, que me parece que es bastante grave y muy evidente hoy en día, y es el ateísmo. Les decía que esto fue dicho hace muchos años, miles de años atrás. Hace 3000 años David dijo en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Ya en la época de David había muchos que decían no hay Dios. Es innegable que el ateísmo ha ido tomando cada vez más peso en el mundo, a tal punto que la gente tiende como a ver ridículo a alguien que crea en Dios. Estuve mirando algunas estadísticas de lo que ha pasado con la evolución del ateísmo, porque como ustedes ven, el ateísmo es muy antiguo, no es, uno cree que el ateísmo debe ser reciente época. No, toda la vida ha habido ateos, pero ahora más que nunca. Más o menos estas estadísticas. Ustedes saben muy bien que ustedes en México está entre los 3 países más católicos del mundo, ¿verdad? Aún así, siendo este un país tan católico, el ateísmo en los últimos 20 años en México se ha duplicado. Hay el doble de ateos que hace 20 años. La Iglesia Católica ha perdido adherentes, ha perdido medios, ha perdido fieles, pero no ha perdido fieles porque se hayan ido todos a otras religiones, sino porque muchos son ateos. En el mundo hay unos países que son radicalmente ateos. Uno de los países más poblados del mundo es la China, ¿verdad? 1.300 millones de habitantes. De esos 1.300 millones de habitantes, el 67% se declara radicalmente ateo. 67%. O sea que si usted conoce un chino, tiene un 67% de posibilidades de que sea ateo. De cada 3 chinos, 2 son ateos. En América Latina el país más ateo es Uruguay. En Uruguay el 30% de la gente dice claramente no creer en Dios. O sea que 1 de cada 3 es ateo.
Hay países que vienen muy cerquita de ellos, como los argentinos, que están por encima del 25% de ateísmo. Esas cifras son increíbles. ¿Cuándo uno se imaginaría algo así si esta es una región totalmente proveniente del catolicismo que trajeron los españoles? Y ustedes ven que cada vez el ateísmo va ganando más y más terreno. En alguna ocasión hablaba con una persona atea, porque por alguna circunstancia le pregunté: ¿tú crees en Dios? Y me dijo: por supuesto que no, ¿cómo se te ocurre? Entonces me dijo: ¿y tú crees en Dios? Le dije: claro. Y le dije: pero me dice, ¿cómo es posible que una persona que tenga cierto grado de cultura e inteligencia pueda creer todavía en esas bobadas, que pueda creer en Dios? Y yo le decía: yo tampoco puedo creer como una persona que sea inteligente no pueda creer en Dios. Como ustedes ven, el ateo tiene una visión que es totalmente distinta al de alguien que concibe la idea de un Dios. Porque para el ateo no existe ningún argumento válido, porque es totalmente racional. Uno diría que solamente los ateos son de esa óptica, pero no. Está el otro fenómeno, el materialismo. Santiago dice: avaros, ricos, indolentes. También lo dice Pablo. El materialismo, dice el diccionario, es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. Y díganme si no vivimos en un mundo absolutamente materialista. Cada vez más la gente vive en función del tener más que del ser. Y ese viejísimo refrán que dice: ¿cuánto tienes, cuánto vales?, cada vez es más y más aplicable. Todo el mundo piensa en tener cosas, en comprar cosas, en adquirir cosas. El materialismo hace que el bienestar material esté por encima de cualquier otra consideración. Y está claro que las sociedades que son más desarrolladas económicamente, más alejamiento de Dios hay, porque no hace falta. No hace falta. Ahora, lo curioso de eso es que cuando llegan los problemas, porque el hecho de que haya plata no quiere decir que no haya problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente entra en una profunda depresión y en muchos casos llega al suicidio. En los países nórdicos, por ejemplo, son de los países más pacíficos del mundo, pero la tasa de suicidios es supremamente alta. Y uno diría: ¿por qué? Si tienen una buena situación económica, hay paz, la violencia es muy bajita. Pero claro, cuando viene un vacío interior, cuando vienen problemas familiares, cuando hay un accidente, cosas de ese estilo, ¿a dónde recurre un materialista si las posesiones que tiene no le pueden dar nada? ¿A dónde recurre? Pues entra en desesperación porque no tiene a dónde más recurrir. Hay un momento donde las cosas materiales no pueden suplir lo que se necesita. El otro grande mal que les había mencionado es el hedonismo. Y ese sí que es bien grande. ¿Dónde aparece el hedonismo en la Biblia? Fíjense todas las características que menciona Pablo en Timoteo, en lo que leímos ahora. Desenfrenados, amadores de los placeres, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es una doctrina moral, dice el diccionario, que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer. El hedonismo, entonces, lo que dice es: el ser humano tiene una vida muy corta, está en este mundo muy poco tiempo y entonces tiene que aprovechar el tiempo. Solamente vive el hoy, no pienses en el mañana. Solo vive el hoy, disfruta el hoy. Bueno, no está mal aprender a vivir cada día, pero lo que sí está mal es usar eso como argumento para entrar en una posición en la que no hay reglas, no hay límites. Yo puedo hacer lo que quiera porque es mi vida. Y ustedes saben lo que se dice hoy en día, lo dicen los gobiernos, lo dicen los estados en general. Cada uno es libre
de manejar su cuerpo como quiera. Y eso obviamente está totalmente contrario a la enseñanza bíblica que dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, yo puedo hacer lo que quiera, por supuesto, pero haciendo lo que quiera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Destruyéndome indefectiblemente, me estoy destruyendo. Entonces es un círculo vicioso, porque como yo me estoy destruyendo, entonces hay que disfrutar cada día. Y mientras, entre comillas, disfruto cada día, más me destruyo. Es un círculo vicioso. Y por eso ustedes ven mucha gente que llega rápido a la tumba, porque han vivido de una manera desenfrenada hasta tal punto en que desaparecen. La búsqueda del placer como fin último no es de origen divino. Eso no viene de Dios. Claramente, eso viene del otro lado, de la otra cara de la moneda. Bueno, algunos de ustedes dirán: bueno, a mí esto no me afecta mucho. Lo que no sabemos es que, como yo les estoy diciendo, toda esta cantidad de tendencias son una amalgama de cosas, algunas de las cuales seguramente lo pueden tocar a uno, porque están todas entremezcladas en el mundo de hoy. Y la siguiente es bastante peligrosa, que es la última que les había mencionado, y es el secularismo. El secularismo. Ese particularmente a mí me preocupa en la iglesia, el secularismo. ¿De dónde sacamos el secularismo? Dice el apóstol: teniendo apariencia de piedad, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Cómo se tiene apariencia de piedad? ¿No han visto ustedes cuántos casos de líderes religiosos con apariencia de piedad que luego resultan con unas cosas absurdas que uno dice: pero ¿cómo es posible que hiciera algo así? Apariencia de piedad. Y muchas personas tenemos seguramente ese problema, vivir con apariencia de piedad, pero dice el apóstol, negando ¿qué? Su poder. ¿Qué es el secularismo? El secularismo es aquel pensamiento o actuación que es perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo, y por tanto que no tiene órdenes clericales y es ajeno a las prácticas y usos religiosos. El secularismo nace de lo que conocemos como la división entre la iglesia y el Estado, ¿sí? Que quiere decir, bueno, los países no tienen por qué tener una influencia en su gobierno de la religión, ¿cierto? Entonces, la religión va por un lado, el Estado va por el otro lado. Eso está claro y eso no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo el secularismo? Lo que tiene de malo el secularismo es cuando el secularismo entra en la religión. Fíjese que estamos hablando al revés. Antes decíamos, la religión entra en lo político. Y entonces tenemos la historia de la Edad Media hacia acá, desde la entronización de la Iglesia Católica, y cómo la Iglesia Católica en la Edad Media e incluso hasta la Edad Moderna, prácticamente los reyes tenían que pedir consentimiento del Papa para que un rey pudiera ser nombrado rey. Entonces había una influencia del poder religioso sobre el poder político. Ahora aquí estamos hablando de algo al revés, y es que las características seculares se vuelven inmersas en la religión. Es al revés. Lo secular incursiona en lo religioso. Y les digo una cosa, esto no se escapa, ninguna iglesia, ninguna se escapa del secularismo. Y esto lo vemos incluso en nuestra propia iglesia. Triste decirlo, pero es verdad. Y les voy a decir, les voy a probar que es así. Miren esto. El origen de la infiltración del secularismo en la religión, y específicamente en las religiones cristianas, viene más o menos de los años 60 para acá. En los años 60 hubo un pensador
Y estos son pensadores religiosos, no son ateos, no son de afuera, son religiosos, que se llamó Rudolf Bultmann. Él creó una tendencia que todavía existe, que se llama liberalismo religioso. ¿En qué consiste el liberalismo religioso? ¿En qué consiste eso? Y todavía lo vemos y cada vez lo vemos más. Esto es un asunto en el cual afortunadamente la iglesia adventista se ha mantenido oficialmente incólume, pero muchas iglesias sí han cedido a esto. Y es lo que se llama la desmitologización de la Biblia. Desmitologizar la Biblia. Entonces lo que dice este autor es, oiga, la Biblia no trae todo en sentido literal. Ahí fue donde nació eso. Entonces, cuando estamos hablando de la historia de la creación, de los patriarcas, etcétera, eso es alegórico, eso no es real. Esas son historias y leyendas que se contaban en la antigüedad. Bajo ese punto de vista, entonces, la creación no tiene 6 días. ¿Sí? Si la creación no tiene 6 días, entonces da cabida para la evolución. Si hay cabida para la evolución, entonces no se necesita un Dios creador. Si no hay un Dios creador, entonces no se necesita un Jesucristo salvador. ¿Sí se dan cuenta cómo se desbarata toda la estructura religiosa del cristianismo si uno llega a darle entrada a solo esa idea de que todo en la Biblia no es literal? Entonces tratan de buscar darle explicaciones a los milagros que aparecen en la Biblia. ¿Cómo sucedió lo del Mar Rojo? No, eso simplemente fue unas tormentas que hubo que hizo que el agua se separara, pero no es tan así que sucedió en un momento determinado, no. ¿Cómo se explica entonces lo de Jesucristo? No, Jesucristo era un profeta que tuvo una gran influencia, pero pues lo de la resurrección se lo inventaron los apóstoles de él. Eso realmente conduce a una inconsistencia espiritual. Aparentemente creer en Dios, pero con una flexibilidad enorme. Esa es la primera tendencia. La segunda es de otro obispo, es un obispo episcopal, que propuso una teoría que se llama la ética situacional, Joseph Fletcher. Entonces la ética situacional, que ese sí veo yo algunos elementos preocupantes en la iglesia, es, miren, no hay realmente, concretamente algo que sea bueno o malo. Todo es relativo. Entonces, si yo estoy en un país musulmán, lo que puede ser malo en un país occidental, puede ser bueno en uno musulmán, o al revés. Lo que está muy bien hecho en un país occidental es malo en un país musulmán. Eso es ética situacional. Y entonces esa ética situacional que dice, hombre, mire, para que la gente llegue a Jesucristo, nosotros tenemos que hacernos a la gente y no la gente hacerse a nosotros. Y eso comienza a generar una relajación de prácticas. Y eso es un grave peligro. Es un grave peligro porque eso conduce finalmente a una mezcla de prácticas en las cuales uno se va viendo que comienza a haber un alejamiento práctico de la doctrina original. Y eso lo dijo claramente el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3, cuando él dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es altamente peligroso. Otro aspecto que se ha mezclado muchísimo en la iglesia, aunque este es un contrasentido, aunque uno sí le pregunta a alguien de manera pública, va a decir que no es así, pero en lo privado estoy seguro de que es así. Y es la revolución sexual. En los años 60, ustedes recuerdan, ocurrió este fenómeno de la protesta de los jóvenes y apareció el famoso amor libre y el sexo libre, etcétera. Y esa revolución sexual fue calando cada vez más y más y más, a tal punto que
la teoría dice una cosa y la práctica dice otra. Y es la realidad. Seguramente que si uno en el fuero íntimo le preguntara a un joven cristiano, e incluso de la iglesia, si está bien tener relaciones sexuales, él diría que sí. Pero públicamente no lo puede decir, porque obviamente se supone que en la iglesia, bajo los 10 mandamientos, no es aceptable. Estos temas son temas que no se tocan con facilidad en la iglesia porque generan rasquiña, pero esa es la realidad. Esa es una prueba de que el secularismo sí se ha ido metiendo en la práctica religiosa, porque eso es, ¿de dónde viene esa idea? Pues de afuera, de decir que cada ser humano tiene libre albedrío. Eso no está mal, al contrario, ustedes ven todos los días en las noticias, en las revistas, en la prensa, consejos para tener una mejor vida sexual con su novio o su novia. Eso es lo que se ve todo el tiempo, porque es totalmente aceptable, desde el punto de vista social eso es aceptado, así como muchos otros comportamientos. Y el último elemento donde se ha ido infiltrando, que se lo mencioné al comienzo, es el posmodernismo. El posmodernismo tiene 3 características. Una es la exaltación de la razón. Entonces, muchas cosas de comportamiento cristiano parecen ir en contravía con el comportamiento racional. Entonces, no, pero eso no es lógico, eso no tiene razón de ser. Póngale lógica. Eso que está diciendo la Biblia no puede ser de esa manera, hay que interpretarlo en contexto. Estamos viviendo en el siglo XXI, es otro mundo. Es otra época. El control y dominio de la realidad. Cada vez somos más propensos a creer en lo que veamos y no en lo que no veamos. ¿Y qué dice Pablo sobre qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Ah, difícil que es ese pedacito, ¿cierto? Porque es lo que no se ve. Nosotros estamos en un mundo de lo que se ve. Yo creo en lo que veo, no en lo que no veo. Y por último, la autonomía del individuo. En Colombia eso está consignado en la Constitución y yo me imagino que aquí en México también. Y se llama el libre desarrollo de la personalidad. Yo no sé aquí cómo lo llamarán. ¿Lo llaman de la misma manera? No sé cómo lo llamarán acá. En Colombia se llama, está en la Constitución y se debe respetar el libre desarrollo de la personalidad. Y ese libre desarrollo de la personalidad lleva cosas como las siguientes, por ejemplo. Y lo vi con mis ojos, en la ciudad de Medellín hace un tiempo, yo iba a dar una clase en una universidad, salí de la universidad como a las 9 de la noche y enseguida de la universidad hay una plazoleta donde queda un museo y ahí proyectan a veces películas para que vayan los adolescentes a verlas. Cuando salí me encontré con una realidad que me golpeó muy pero muy duro. Estaban muchísimos adolescentes, más o menos entre los 13 y los 15 años. No creo que hubiera muchachos de más de 15 años, más entre los 13 y los 15, viendo la película que estaban proyectando en la pared del museo, en la plazoleta. Pero ¿qué fue lo que me sorprendió? Que todos estos niños, porque eran niños entre los 13 y los 15 años, eran homosexuales, todos. Vi tríos de niñas, tríos de niños, niños con niños, niñas con niñas, tocándose, besándose, acariciándose en plena plaza pública y una patrulla de la policía parada al pie, protegiendo que no les fueran a hacer nada. La verdad es que para mí es algo inconcebible, pero no pueden hacer otra cosa porque eso es constitucional, es el libre desarrollo de la personalidad. Cada uno puede hacer lo que quiera
siempre y cuando no afecte a los demás. Esa es la práctica general. Pero yo me ponía a pensar cuando veía a esos niños tan pequeños, seguramente muchos de ellos que ni siquiera tienen una inclinación sexual hacia el otro lado, sino que están impulsados por sus amiguitos, por los que están allí. ¿Sabrán los papás lo que están haciendo estos niños? ¿Será que tienen idea de que están en esta situación? Es indefectible que la descomposición moral que tenemos cada vez va a ser peor, y ya lo hemos visto en lo que hemos leído hasta acá. Por eso el llamado que hace el apóstol. El llamado es volver a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Pablo utiliza mucho ese término, la sana doctrina, lo utiliza en muchos versículos. ¿Cuál es la sana doctrina? 1 Timoteo 1, 8 al 11, él dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál es la sana doctrina? La del evangelio, la del evangelio. Y por eso él mismo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 3 al 6: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No podemos negar que estamos en los momentos más degradantes de la historia del mundo. Y en momentos como estos es que la iglesia se convierte en un refugio para nosotros. Este es el sitio donde podemos sentir que hay mucho más allá de lo que ven nuestros ojos, mucho más allá de la simple búsqueda del placer, del simple materialismo, del simple egocentrismo, mucho más allá de buscar simplemente creer en lo que veo y no en lo que no veo. Y la única forma de hacer esto es volviendo a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La palabra de Dios, que es eterna. Y por eso cuando alguien dice que eso ya está pasado de moda, podemos ver aquí que es todo lo contrario. Cada día que pasa, la Biblia se hace más actual, porque muestra más la realidad de un mundo en decadencia, un mundo en el que si Cristo no aparece, se va a autodestruir indudablemente. ¿Por qué la ONU está preocupada por el aspecto ambiental? Porque se entiende que el mundo, científicamente hablando, no tiene forma de sobrevivir más allá del año 2100. No tiene forma. Antes de eso se habrá destruido. Y antes de que el mundo se destruya, obviamente Jesucristo tiene que aparecer. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen, por tardanza. Ojalá no sea tarde para ninguno de nosotros, y que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y hacernos acercar a Dios, hacernos acercar a las enseñanzas originales del Señor Jesús, y que podamos hacer su voluntad y ser salvos, que es lo que todos queremos. Dios nos bendiga en esta mañana. Yo no sé si, pastor, alguien va a tener la oración final o...